Todos hemos escuchado la frase, la información es poder. Y hasta cierto punto la entendemos. Al final de cuentas, todos conocemos las películas donde los espías se infiltran al cuartel enemigo a recuperar un documento clave que puede ganar la guerra, o la información necesaria para destruir la estrella de la muerte. Todos hemos utilizado Google para ganar una discusión y demostrarle a esa persona que está mal, o si tenemos muy mala suerte, para darnos cuenta que nosotros somos los equivocados. Efectivamente, la información es poder. Y la industria lo sabe desde hace mucho y la emplea, ya sea la receta secreta, el GPS en los envíos o los reportes de crecimiento. No es por nada que existe el espionaje corporativo. Ahora, como se pueden imaginar, muchas de las empresas agrícolas más grandes ya la utilizan. Esta se puede presentar como datos sobre el cultivo en sí. Estoy hablando, claro, de la humedad relativa, intensidad lumínica, temperatura, pH, salinidad, entre otros, pero también se puede encontrar como conocimiento de la legislación y tipos de certificación, ubicación de su producto mientras se mueve a su destino o hasta la misma genética de la planta. Es por eso que las grandes empresas de informática voltean a ver al agro como el siguiente gran mercado. Sin embargo, nos hemos encontrado que muchos productores pequeños y medianos siguen sin aprovechar esta gran oportunidad al máximo, ya sea por cuestiones de costos o porque no se les ha dado la difusión necesaria. Es por eso que en Agronauta decidimos hacer esta emisión. En este episodio buscamos responder preguntas como ¿qué información puedo recopilar? ¿Qué tan difícil es empezar a recopilarla? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué me sirve y cómo la uso? ¿Qué pasa cuando empezamos a crecer? ¿En qué momento nuestra información se vuelve Big Data y qué significa eso? Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider. Yo soy Tonatiu Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Pues, ¿cómo están? Aquí estamos en esta nueva semana, ¿no? Hoy creo que me la volé con la intro, me puse bien de espías y todo porque empecé a leer un libro nuevo. Sí. Pues siempre eres medio introspectivo y así me gusta. Ya ves, sí, que, sí. ¿No? Que te alocas. Ya un poquito. Pero bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Tenemos el de datos en el agro. Realmente estamos dándole seguimiento a este tema de que ya llevamos pues 3 semanas casi, que empezamos con los sensores. Y pues queremos tocar lo que significa para el productor. Y además, Tona, tenemos una sorpresa, ¿no? Te llevaste una panguita. Ahí a entrevistar otra vez a alguien más. Sí, estuvo padre. Entrevistamos a una persona de IT Consultant. A mí me parece interesante porque ellos manejan RP, información y ya más adelante verán, ahorita les explicaremos un poquito más cuál fue la importancia de esta entrevista. Y bueno, una buena opción, ¿no? Sí, totalmente. Siempre es más información. Pero pues como tú dijiste antes que nada, pues vamos a empezar con una introducción al tema de los datos. Pues creo que Memo, tú eres el más indicado porque eres el que más trabaja con datos de todos nosotros. Ok, pues muy bien. Antes que todo, muchas gracias a todos los que nos escuchan nuevamente. Y para platicarles un poco de la experiencia que me ha tocado vivir en campo, pues los datos más comunes que se manejan o que se piden, ¿no? Del asesor al agricultor, generalmente es suelo, siempre son análisis de suelo, de fertilidad, de pasta saturada. También se está pidiendo el análisis del agua, que es el análisis químico del agua para ver la calidad y si es necesario acidular o no. También se están pidiendo análisis fitopatológicos también para ver enfermedades o algunos problemas en el suelo. También se toman infinidad de datos con odionómetros en la savia, en los frutos también, en hoja, análisis foliares. No sería lo básico, lo del pH, siempre el conductímetro, el refractómetro para los grados Briggs. Además de eso, pues bien, tenemos análisis de los insumos, todo lo que se compra, ¿no? De fertilizantes hasta agroquímicos, también para un control de calidad, precisamente. ¿Qué más datos se generan? El gasto del agua, por ejemplo. Cada que sacan agua de pozos
se tienen que medir los metros cúbicos que se obtienen de este pozo. Hablando un poquito más de agricultura protegida, pues evidentemente la radiación, temperaturas, la cantidad de horas luz en un ciclo, cómo se comportaron durante ese año, cómo se comportaron las temperaturas y los rendimientos, es obvio. Eso siempre, casi todos los productores es lo que siempre miden, es cuántas toneladas por hectárea coseché o cuántos kilos por metro cuadrado como grower pues logré alcanzar. Y en algunos empaques también, cuando se hace la clasificación de la fruta que llega de cosecha, pues se tiene que clasificar en cuanto a calibre, se generan datos de tamaño, obviamente, de color del fruto. Un poquito pasando al tema comercial, pues obviamente el tema de los datos de los precios, el comportamiento de los precios durante el ciclo. Hay ventanas en el mercado donde el precio sube y pues hay también donde la oferta es demasiada y pues el precio baja, ¿no? Entonces, los precios para exportación, los precios para mercado nacional. Hay un dato bien curioso que me llama mucho la atención, que es el desempeño de la mano de obra. ¿Y ese qué Literalmente, significa? ¿cuántas personas necesito por hectárea en X cultivo? Un ejemplo, Wow. en el, Sí. en el espárrago, cuando es la hora de la cosecha, o bueno, el momento cosecha aquí en Bajío me ha tocado, en verano, literalmente para calcular cuánta gente debo contratar en mi cosecha, que es a mano, calculo de 1.2 a 1.5 personas por hectárea para dar doble vuelta, doble pasada. Oye, pobre de ese punto 5, ¿no? Que lo cortan a la mitad. Y entonces, pues está O agarran a ese chaparritos. grado, ha llegado Sí. la producción y todavía, bueno, se me olvidan algunos, pero ahorita a lo que me acuerdo, en general, estos son de los que se miden y me ha tocado, pues, literalmente estar ahí en campo para analizarlos y para obtenerlos también. Los muestreos es una parte importante de la Pero es un analítica. mundo de datos que ya se están tomando, ¿no? Yo recuerdo Sí, que cuando recién empecé en temas del agro, yo no tomaba en cuenta realmente cuántos datos están manejando los productores al mismo tiempo. Es muchísimo más que en otras cadenas de productiva, en otros pedazos de la cadena productiva de lo que uno pensaría. claro. Sí, y lo normal es, o sea, cuánto llevo de costos, ¿no? Cuánto llevo gastado durante el ciclo para ver con cuánto me voy a quedar al final o cuál es mi punto de equilibrio. Sí, Y claro. por eso todos se fijan en el cuántos kilos voy a sacar, ¿no? Cuánto rendimiento voy a obtener en tal ciclo. Oye, Memo, y aquí hay una gran pregunta. Y bueno, a ver, ¿y dónde ponen todos esos datos? Bien, eso es lo interesante, Tona. Muy buena pregunta. Actualmente los agricultores o los growers sí hacen algunos un histórico, llevan unas carpetas o bitácoras de algunos en específico, por ejemplo, lo del agua o lo de los análisis de suelo y agua, la fertilidad o fitopatológico, precisamente para las certificaciones que lo piden en bitácoras, ¿no? Ujú. Sí, Pero claro. es muy común, un agricultor de campo abierto es muy común encontrar que no lleva o no tiene, digamos, un orden en el proceso de estos datos, simplemente lo toman, ven los análisis, se toma la decisión o el ajuste y pues ya. Como De ahí esos Éxito, ¿no? archiveros, ¿no? Que tenemos, que sí, solemos tener ahí tirados en la oficina con un montón de de información. folders llenos de, sí, claro, Sí, sí. Con todas Sí, esas facturas que ahí tenemos por si cualquier cosa. pero todo eso ha exactamente, cambiado. Digo, a mí me tocaron casos, por ejemplo, de ver certificaciones ISO, que cuando empezamos con el ISO 9000, 1999 o así, te pedían todo en papel, güey. Imagínate, y ahorita ya la ISO en 2008 te pidió cambio, te aceptó electrónico y ahorita ya casi nadie maneja papel, güey. Todos los registros son electrónicos. Sí, la Y, digitalización ha llegado a cambiar por completo cómo se está manejando toda la recopilación de datos. y pues en el agro está siendo súper impactante todo esto, porque aparte, pues aquí viene el primer polémica de este día, o sea, esa información tiene que vivir y una información en un cajón, pues es una información muerta, ¿no? Por algo le llaman archivo muerto. Este, exactamente. Ujú. si yo digo que, pues, como dicen, en la técnica cajón tienes todo guardado, no te sirve para nada, pero si lo tienes que, toda información, todo dato, todo bits, todo algo que se genere, tiene que llevar un proceso de análisis. Y qué tan rápido y qué tan eficiente y qué tan profundo sea el análisis, ese es
¿Y qué tantas decisiones tomas con base Sí, en Claro. esos análisis, ¿no? Y algo que me sí. faltó mencionar ahí, Tona, Héctor, bueno, está muy marcado aquí. Acuérdense que siempre hemos platicado de los agricultores que se dedican a un mercado de exportación, Sí, hortícola, frutícola para exportación, y aquellos que tienen o su mercado es el nacional. exacto. Evidentemente el mercado de exportación inclusive varía de acuerdo al país. En Asia son más exigentes que en Norteamérica o Europa mismo. Entonces cada uno tiene sus reglas, ¿no? Para poderles Sí, vender. Sí, es todo un tema. Y sí, pues los que exportan es muy común o es casi de ley que oiga, tienen que tener todo en orden por las auditorías y pues también es más fácil que los growers puedan tomar decisiones con base en estos datos que les piden. Sí, yo sí, claro. recuerdo cuando estuve trabajando, hace ya un tiempo estuve trabajando en una cooperativa orgánica y recuerdo que había este problema interno porque había productores que simplemente no querían seguir los lineamientos necesarios para vender en Europa, ¿no? Estamos hablando de una, Exacto. y pues estaban matando mucho de su negocio al hacer eso porque una productora de manzanas específicamente no quería quitar algunas de sus manzanas para que el resto de las manzanas creciera al El tamaño raleo. necesario. Sí, exacto. Y sobre todo porque en ese momento la Unión Europea había cambiado sus lineamientos. Mm, Entonces se había vuelto todavía más difícil para cooperativas pequeñas poder competir con las otras. Entonces era todo un tema eso. interesante. Era todo un tema. Y ese me imagino que será tema para una emisión también, como Eso, los lineamientos necesarios, pero pues también de ahí viene también la necesidad de recopilar información, ¿no? Saber qué es lo que Exacto. está al momento sucediendo pues digo, yo digo que sí es importante recopilarlo, pero también es bien importante cómo lo tienes, cómo lo analizas. Yo y creo que por utilizarlo. eso, sí, por eso mismo es importante tener sistemas, Claro. sistemas actuales que, pues sí, es una lana, sí, son caros y todo eso, pero pienso que todo eso como, si por ejemplo, ¿qué caso tiene que tú miras algo si no lo analizas? Pues es como si no hicieras nada, ¿no? ¿Qué caso Sí. que tú recuperes toda esa información y a lo mejor ni siquiera sabes para qué la usas? Sí, no es como si midieras la temperatura de tu cultivo, no lo usaras para nada, nada más dices, 36 grados en tu invernadero, chido, y te fueras y todas tus plantas ahí muriendo por el calor, Sí, igual, ¿no? imagínate. Pero y también ahorita es bien interesante porque ha surgido una serie de empresas que hacen mercadeo, o sea, bueno, manejan marketing, manejan mercados, manejan toda esta información. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, el precio del jitomate, ahorita que está tan barato, me enteré que llegó a bajar hasta $1 el kilo. Así, o sea, y eso es porque son commodities, o sea, se van moviendo con respecto al mercado, ¿no? Y esa información, no crean que pagué por ella, está en la red. Sí, Donde hay que saber de buscar. sí, Y, sí. y hay empresas que se dedican a eso, a venderte información para poder diseñar tu estrategia de producción. En un futuro, bueno, a mí me ha tocado ver casos que el mercado no te conviene producir en cierta etapa y les piden que tapes sus plantas. O sea, tapar una planta es como, o sea, ¿por qué no planaste bien? Como me decías, es que Torre, cuando me decías tú, mamá, ¿no? Y cuando se hace la poda de las plantas, cuando se tienen que Sí, darle calculas ciertos en qué nutrientes ventana fijos. quieres salir en el caso de un arándano, por ejemplo. Ujú. Ujú. Sí, por ejemplo, algo que me ha tocado vivir en el norte, en Torreón, hablando específicamente de la zona de la laguna, se hacen 2 ciclos cortos en invernaderos y se tienen Ujú. bien establecidos por lo mismo de, bueno, además de las temperaturas, no se toma la decisión de un ciclo largo por el mercado, ¿no? En Sí. cuanto en invierno, Sinaloa en tomate es pues, el principal productor a nivel nacional y pues no tiene sentido, no tiene chiste de que en la laguna estén produciendo en invierno con temperaturas bajas y tengan que invertirle a calefacción, o sea, no se costea. Entonces, por eso hacen Ujú. 2 ciclos cortos durante el año. En cambio, aquí en Bajío, por ejemplo, en Querétaro, con tecnología alta, sí hay la posibilidad de hacer ciclos largos y en invernaderos de alta tecnología, donde en invierno pueden usar calefacción, ¿no? Para que el invernadero adentro esté a temperaturas muy bajas y tu planta no se estrese por esas temperaturas. Sí, Claro. Yo wow. conozco de un productor acá en Baja California que tiene dos centros productivos en Baja California y en Baja California Sur, cerca de La Paz. Entonces, eso utiliza la información climática para saber qué va a estar todo el tiempo produciendo y cuándo cambiarlo al otro centro. Entonces, cuando no se puede producir por estación, digamos, aquí en Baja Norte, en Baja, porque si no los de Baja California me van a decir que no es Baja California Norte, es Baja California.
Ya no es, existe. sí, sí, este, se van a La Paz a producir y así pueden tener una producción constante, ¿no? Y todo el tiempo están cambiando qué van a producir de acuerdo al clima y tienen muy checado el tipo de clima y el tipo de mercado, cuáles son los mejores momentos para hacerlo. Entonces, Que aún así varía, o sea, a lo mejor uno dice, bueno, voy a salir en la ventana, pero hay sí, veces que el mercado también se comporta atípico, entonces sí, ¿no? no, Y es no por está eso, nada escrito. y es por eso Lo que que pasó los ahorita con el agricultores tomate, ¿no? ajá, Sí, Sí, pues es que se volteó todo el mercado y está hecho bolas, ¿no? Pero también yo creo que ahí, no sé, bueno, la pregunta es, en el centro del país está produciendo más tomate, ¿no, Memo? Y por eso bajó el precio tanto. pues sí, bueno, no me he informado lo suficiente, Tona, para emitir una opinión, pero Ujú. lo que sí es que me tocó ver los videos ahí que mandaron en los grupos y es algo lamentable, ¿no? De cómo se tira la fruta sí, ahí o la están rastreando. Sí, Sale a más mí me llamó mucho barato. la atención un amigo que me dijo, un amigo agrónomo, me dice, "Mira, es que eso realmente no es como parece. Ese tomate que estás viendo, ese tomate lo tiran y ni siquiera lo tratan bien. O sea, es tomate para ver si lo venden. Y tampoco es de exportación y tampoco es un tomate fino. Es un tomate que lo venden para mandar al centro del país. Y si no le da el mercado, o sea, va a salir más caro, pues lo tiran y lo destruyen todo. Se ve impresionante, pero tampoco es así la gran pérdida para ellos, ¿eh? Están acostumbrados a eso. Sí, Y eso sí, están, es un bueno, cultivo volátil. Pero, pero ¿sabes qué? Un ejemplo positivo, en este caso, el de la fresa, por ejemplo, en Estados Unidos, pues evidentemente les ha tocado todas las noticias de los fríos, eh, y entonces no pueden producir fresa ahorita, que se supone que es la ventana cuando entra a California, a partir de febrero, marzo, abril, ya se acaba el ciclo de exportación aquí en México, en Michoacán, y uh-huh. empieza ya a su autoconsumo. Pero al ocurrir esos cambios en la temperatura atípicos, aquí llegan se calcula que van a seguir la exportación de fresa todo este mes de febrero, todo marzo, inclusive hasta la mitad de abril se especula. Wow. O sea, ya se tienen información y empieza todo el sí, mundo a sí. producir fresa, ¿no? Eh, sí, qué buen puente. Yo también estaba buscando la buena manera de regresar al tema de información. Está. Ahí está, ahí está. No, pero Oye, hey, pues vamos a ir a una entrevista que te digo que le hicimos a IT Consultant. ¿Qué te parece? me parece perfecto. Muy bien. Y en esta entrevista la hice pensando en un ejemplo de cómo se reúne toda la información y una solución. Nos va a dar un poquito de lo que es un RP, en el caso de ellos, de lo que es SAP, y pues la oímos y regresamos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Los tres. Bueno, hola, quiero darle muchísimas las gracias a Fabiola Plata, que está con nosotros. Ella es de la empresa IT Consultant, que son especialistas de soluciones empresariales. Me llama mucho la atención platicar con ellos, sobre todo con Fabi, que me dio esta gran oportunidad de comentar el tema de lo que es un sistema de RP. Ellos manejan soluciones empresariales interesantes y tienen experiencia con cuestiones agrícolas. Haciendo, pues una empresa crece mucho y empiezan muchos datos y empieza a crearse una cantidad de información impresionante. Y ahora creemos aquí en Agronauta que es bien importante que conozcamos unas grandes soluciones. Pues, Fabi, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, no, hombre, Tonatiuh, pues muchas gracias a ustedes que me invitaron. Pues sí, en efecto, yo estoy como gerente comercial en la empresa IT Consultant, una empresa donde ofrecemos soluciones justamente en temas de ERP, ¿no? Ok, perfecto. Ese es principalmente el tema que nos trae y que nos expliques tú que has tenido mucha experiencia en este tema, tienes mucha experiencia en temas de ERP. ¿Qué es un ERP? Pues bueno, como tal, sus siglas en inglés, un ERP es un sistema planificador de recursos empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se refiere al tipo de software que utilizan las empresas para administrar todas sus actividades diarias, ¿no? Como las finanzas, compras, ventas, inventarios y producción, integrándolas en una sola plataforma. Por Ok, lo tanto, bueno, pues SAP es un ERP de origen alemán, conocido o reconocido, mejor dicho, a nivel mundial, con presencia en más de 150 países.
y el cual es un sistema multiempresa, multimoneda y multilenguaje. Su marca es SAP. SAP es una empresa muy grande, ¿no? Y tiene muchas soluciones a la medida, ¿no? Para pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Así es. De hecho, SAP, pues bueno, se puede adaptar tanto a las pequeñas, medianas y grandes empresas y pues puede ser ya sea opción en la nube o de forma física. Eso es interesante, que hoy ya podemos ver toda la empresa como un total y tenerlo en la nube, ¿no? Exactamente, es una solución integrada. Ok, y ahí pueden ser. ¿Y qué tantos datos puede almacenar esto? O sea, ¿qué áreas de la empresa son los que nos están impactando el manejo de SAP, por ejemplo, una ERP? Pues mira, realmente te maneja todo tipo de datos, datos fiscales, datos contables, datos de almacenes. Realmente SAP HANA como tal maneja lo que son grandes volúmenes de datos. Como tal, HANA pues es una plataforma tecnológica in memory en la cual se va almacenando toda la información. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues cuenta con una velocidad de acceso mucho más rápida de que las memorias tradicionales y pues puede transmitir todos los datos de forma eficiente. O sea que, y también supongo que ya no es tan necesario tener una infraestructura de sistemas grande para una empresa, ¿no? Ahora ya es más fácil tener, sí, por lo que me has platicado anteriormente, veo que es más Así fácil, es. ¿no? Sí. Sí, Oye, así es más fácil integrarlo. ¿y a qué parte bueno, aparte a qué parte de los negocios crees que sea obvio? ¿O cualquier negocio puede tenerlo? Sí, realmente mira, SAP puede gestionar todas las áreas de tu empresa y podemos planificar pues desde la parte de recursos humanos, materiales, financieros, y ya sea que tu negocio sea una empresa agrícola, se puede llevar desde la planificación, el costeo agrícola, la ejecución de las operaciones, el control de las flotillas. Si tenemos una empresa que es de semillas, se pueden gestionar pues desde los contratos de compra y venta, controlando todo el tipo de logística de patio, las entradas, el flujo interno. Si tuvieras una ganadería, pues se puede gestionar los procesos de actividad pecuaria, desde la cría, la recreación, en este caso, la engorda, en campos, ¿no? En este caso. Sí se puede tener también lo que es una empresa de café, se lleva la gestión desde la salida del café, que se recoge en los campos, hasta su llegada al patio de la descarga, una algodonera, lo que son los procesos desde post cosecha de algodón, la confección en los fardos del campo, hasta la parte de recepción del algodón, el pesaje y la clasificación de calidad, ¿no? Ya sea que tengas empresa productora, de invernaderos, avícola, en fin, cualquiera que sea el negocio, con SAP Business One, pues vas a poder gestionar cualquiera de las áreas de tu negocio. Sí, porque ahora con el boom que está teniendo la parte agro, pues supongo que las cosas se empiezan a complicar para algunos productores y para algunas empresas. Sí, porque ahora ya pasamos de ser pasamos a las estrellas del manejo de información, ¿no? Hay mucha información ya que está generando la empresa y creo que ya es buen momento de pensar en ayuda, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y qué ventajas, bueno, en tu base de experiencia que han tenido ustedes, qué ventajas han visto en el aumento de la productividad o que tener todos los datos juntos? ¿Algún productor qué ventajas le da esto? Pues mira, hay varias ventajas, pero una de las mayores ventajas es que vas a poder tener tu información en tiempo real. Por lo tanto, tu forma de decisión va a ser de forma inmediata, ¿no? Ya no tienes que esperar al cierre de mes para evaluar el estado de la empresa, ¿no? Podrás ver aquí qué producto se vendió más, cuál no, en qué ciudades se está vendiendo más esos productos, cuáles son tus costos reales, si estás teniendo pérdidas o ganancias. Y bueno, pues así con toda esta información en tiempo real vas a poder tomar las decisiones adecuadas para tu negocio. También para, por ejemplo, gente que exporta, ¿no? Que tenga toda la información lista y que sepa que se está exportando, que no y cómo llega, ¿no? Así es, exactamente. Oye, ¿y es muy cara la inversión? ¿Qué tanto requeriría un productor para poder entrar en un proyecto como este de SAP? Pues no es cara, mira, la inversión se hace por una única vez, puesto que dependiendo de las necesidades del cliente, se debe de implementar la infraestructura adecuada. Los costos que se cobran pues ya incluyen lo que es la consultoría especializada, la capacitación a los usuarios, el mantenimiento, el software como tal, su licenciamiento y bueno, todas sus actualizaciones periódicas, ¿no? Y Que es ustedes están en justo toda la esto. vida, ¿no?
Exacto, y como te decía, es justo eso, es una inversión, ¿no? La cual pues vas a tener un retorno de forma inmediata, ya que vas a aumentar tu rentabilidad y pues vas a ver las mejoras dentro de todos tus procesos, ¿no? Por lo tanto, pues no hay que verlo como un gasto. Y te puedo asegurar que el sistema pues te va a durar, conforme vayas creciendo, pues mínimo unos 10 años. Wow, es una inversión para 10 años. Creo que es Así interesante es, esto, ¿verdad? Porque un invernadero 5 años, un pozo 20 años, sería exacto. parte de los activos de la empresa, entonces, ¿no? Así es, Oh, exactamente. Va contigo el sistema creciendo junto con tu negocio, en este caso. ok. Puede ser, es difícil implementarlo en el sector agrícola, porque muchas veces pensamos nosotros que porque estamos allá en zonas muy difíciles, o a veces no tan cercanas, es difícil implementarlo. ¿Tú cómo ves en tu experiencia? No, mira, realmente estos son unos mitos, ¿no? Como bien dices, a veces dicen que SAP es muy costoso o que es muy difícil implementarlo. Realmente SAP Business One es muy amplio y es muy completo. Aquí pues cada módulo es un mundo extenso de posibilidades y de Ujú. funcionalidades que se van adaptando a las necesidades de cada industria y también a las necesidades específicas de tu negocio, ¿no? Por lo que su implementación puede llegar a ser laboriosa, más no difícil, ¿no? Eh, Sí, nosotros, por ejemplo, la gente que nos ajá, dedicamos a las cuestiones agrícolas, tenemos ahorita ese gran dilema de la gente que hace sistemas, empieza a tocar los sí, terrenos del agro y pues la gente que hace agro no se quiere, es un poco renuente, ¿no? Pero ¿qué tan exactamente. difícil es esto, no? ¿Qué pasos debe seguir la gente que quiere implementar un sistema como SAP? Pues bueno, mira, en IT Consultant nosotros utilizamos lo que es una metodología de implementación, ¿no? Ajá. ¿Cómo se divide esto? Es en 5 fases. La primera, pues se hace un análisis, es decir, la preparación final, vemos cuáles son tus procesos, qué es lo que tú quieres que haga el sistema por ti, y es como la carta Santa Claus, ¿no? Después pasamos Sí. a lo que sí, ya después la siguiente etapa es, bueno, cuando ya hacemos el diseño, es Ujú. decir, es la definición de esos requerimientos del proyecto, ¿no? Ya me dijiste cómo lo quieres, ahora voy a diseñar eso que quieres dentro del sistema. Ya después viene lo que es una tercera etapa, que se llama la etapa de desarrollo, en donde se construye y es la realización de este proyecto. Aquí ya vienen pues todas las pruebas piloto de cómo va a funcionar el sistema. Después pasamos a otra etapa que es la puesta en marcha, en donde pues ya viene toda la preparación final y aquí es muy importante porque se va a capacitar a cada uno de las personas que van a utilizar este sistema. Y pues bueno, ya la quinta etapa es cuando ya es la etapa de operación en donde se pone en vivo ya el sistema y hacemos el paso, ¿no? Ok. Realmente, pues creo que no es tan difícil y aquí los consultores siempre van a estar de la mano con todos y cada uno de los usuarios del sistema. Ah, ok. Y pues siempre que nos queda la duda de alguien ha tenido una experiencia como esto, yo creo que nos puedes contar de algún caso de éxito de implementar un ERP Sí, en una empresa agrícola, ¿no? claro, No. mira, de hecho, uno de nuestros casos de éxito que tenemos es con Global Premier Frozen Berries. Esta es una empresa que se encontraba primero en Puebla, comenzó comercializando lo que eran, bueno, comercializando y produciendo Ujú, berries, en este caso solamente arándanos, ¿no? Y posteriormente, pues ya se dedicó a lo que fue a la zarzamora y a la frambuesa, pero ya aquí extendiéndose al estado de Michoacán. Debido a ujú, todo su crecimiento y ventas de la empresa, pues buscaron un sistema con el cual pudieran controlar no solo la parte de producción y comercialización, sino poder integrar a todas y cada una de sus áreas de la empresa, pues para poder ujú, abastecer las demandas de sus clientes, ¿no? ujú, ujú. ¿Y qué beneficios vieron o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenías de información? Fíjate que aquí varios de los beneficios que te puedo comentar fue que pudieron identificar el avance de las cosechas para su venta en tiempo real, Ujú, pudieron identificar o ya están pudiendo identificar cuáles son las temporadas bajas y altas para ujú, saber sus costos en cada una de estas etapas. ujú, Otro de los beneficios es que han podido identificar alguna infestación de la cosecha con respecto al avance y desarrollo de lo que ha sido toda su producción y así ujú, poder tomar de esta manera pues alguna decisión inmediata, ¿no? ujú.
Otro beneficio es que se han podido controlar tanto plagas como enfermedades que pues han caído dentro de la cosecha. Y bueno, pues entre muchos otros beneficios, ¿no? Que te pudiera yo aquí contar. Y también esto, un poquito fuera de guión, Sí. por ejemplo, el manejo del mercado, puede identificar cuándo es mejor producir y todo esto, ¿verdad? En base a la información que tienen. Así es, exactamente. Dentro del mismo sistema maneja lo que es un aprendizaje, se me olvidó, bueno, es el machine learning, que es una tecnología, ¿no? Sí, Aprendizaje, analítica de datos, ¿no? exactamente. Entonces lo que hace es que de acuerdo a tus históricos, Ajá. te va diciendo, ¿no? Ok, tú del mes de enero al mes de marzo, pues solamente se produjo tanto de berries, y entonces a lo mejor ya viene la temporada de primavera, en donde a lo mejor se produce mucho más, y de acuerdo a esos históricos, pues te va dando esos, ¿cómo decirlo? Esas fechas, esas... Ventanas, ¿no? Le llaman en cuestiones agrícolas. exacto, Sí, ventanas para vender exactamente. más, ¿no? Ujú. Así Sí. es, esas opciones, ¿no? De, ok, vendiste el año pasado, compraste o vendiste tanto, produjiste tanto, pues ahora este año te da como una proyección de lo que puedes hacer. Wow, esto está genial. Oye, Así es. pues yo creo que queda muy claro de la importancia de tener toda la información junta y poder de analizar y saber hacia dónde vamos en el tema de, mm, de manejo de mucha cantidad de información. A mí me interesaba mucho esta entrevista y proponerla, bueno, tenerla, porque estamos viendo todo el abanico de lo que es una empresa agrícola. No nada más dedicarnos a cuestiones de Sí, sensores, sino tener algo así como todos los datos, ¿no? Y exactamente. da una visión global del negocio. Pues, Fabi, muchísimas gracias Exactamente. por la entrevista. Oye, y si quieres dejar tus datos para que te ubiquen, lo vamos a dejar de Claro, todos ¿no? modos Pues pegados en la muchísimas, descripción del capítulo. claro, muchísimas gracias a ti nuevamente. Pues mi nombre es Fabiola Plata, mi correo es fplata@itconsultant.com.mx, o nos pueden buscar en la página de itconsultant.com.mx, y también por cualquier cosa pues les dejo mi número donde me pueden encontrar, todos los días estoy ahí disponible, es Ok, el 55 30 34 4407, y pues ok. quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabi. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Oye, qué interesante entrevista. La verdad es que a mí me quedan unas cuantas dudas. Sería muy interesante después volverle a preguntar a ver si podemos hacer una aclaratoria como cómo es que este sistema de ERP ayudó para el manejo de plagas. A lo mejor pueden ser las temporadas o no sé, pero qué interesante, ¿no? Y en Pues general, es qué que interesante. ¿Eh? es la gente de sistemas ayudando a la gente de agro. Claro, claro. Y cuando hay una buena convergencia, ¿no? Porque muchas veces, Sinergia, sí. sí, porque hay veces que no la hay. Pero lo que yo estoy sacando de conclusión de esta entrevista es que importantes se están volviendo las plataformas donde podemos agarrar toda la información, ¿no? Porque antes de la entrevista estábamos hablando de toda esta información que se está generando y Memo nos dio una gran lista de todo lo que están recopilando y almacenando los productores, pero ese es el problema, que a veces se queda ahí, ¿no? Y estas plataformas están dando, yo creo que el siguiente paso, que es poder utilizar esa información, la vuelve visible. Yo creo que uno de los problemas de eso es que ya terminamos con muchísimas plataformas, una por otro lado, ¿no? O sea, yo lo veo con lo de los sensores, que hay una para los sensores y hay otra para otra cosa. Este, pero pues es un gran paso a tener el archivo muerto, ¿no? Como estaban diciendo. Sí, y fíjate que Efectivamente. el primer objetivo que tiene, por ejemplo, lo que platicaba Fabiola, cuando hacen ya una unión de información y todo esto, el primer gran reto es hacer el diagnóstico, que realmente qué tienes, qué haces, cómo lo estás haciendo, dónde lo estás guardando. Por ejemplo, me ha tocado ver que hasta, o sea, en hojas de Excel, en hojas de Word y todo eso hay que volcarlo a un sistema y empezar a trabajar todo lo que están capturando para que lo pongan disponible. O sea, que la información Claro. viva, porque si, o sea, que sea fácil encontrable, ¿no? Porque luego Ujú. muchos datos están guardados, o que se empieza a digitalizar, que se creen, no sé, escaneos, etcétera, ¿no? Ha habido muchos casos. Sí, A mí, es por todo ejemplo, un me tema. tocó, ahorita que me acuerdo, me tocó hacer un ingenio que pidió un proyecto de digitalización de sus datos. Yo trabajé con la parte de digitalización
Ujú. Presentamos el sistema y cuando vieron, se de cuenta que todos sus documentos se convertían en datos y esos datos se iban convirtiendo en información. Y cuando vieron todo el poder de todo lo que tenían escaneado, de tiempos de producción, costos de la zafra, cuestiones políticas, cuestiones, además hasta los oficios que se mandaban entre ellos, que empezaron a hacer dicen, oye, ¿sabes qué? Esta base de datos, ahora voy a cambiar un sistema, ponen un sistema para que lo podamos consultar. Y tanto así fue tan poderoso toda esta información que ellos tuvieron del ingenio, que esos fueron, no sé si recuerda que hubo una fase de venta de ingenios, fueron las bases de licitación, de ahí la sacaron. De toda la información salió de ese escaneo. O sea, toda la información del ingenio la digitalizaron. Un proyecto como de un año. Estuvo muy Wow. padre. Sí, Ok. y yo creo que ahí tocaste un tema muy interesante, que es cómo recopilar y digitalizar esa información, ¿no? Que hay diferentes maneras. Actualmente Ujú. con el desarrollo de la tecnología IoT, el internet y el acceso que tenemos pues al clima, a las noticias y todo, pues se ha vuelto mucho más fácil, pero cuando recién empezaban estos sistemas era una cosa manual. O sea, retornando al ejemplo de la cooperativa, a mí me tocó hacer toda la traducción y descripción de los sistemas y de los productos, perdón, al inglés manualmente, metiéndome al sistema, a la base de datos, que mucho más fácil que hacerlo desde cero, ¿no? Porque nada más era la base de datos, ponía el idioma donde quería que se hiciera y lo ponía en inglés. Pero ese es uno de los métodos en los que empezamos a recopilar la información. Entonces le damos vida a ese archivo muerto que teníamos, que eso es uno de, Ujú. de los beneficios de muchas de las plataformas como el RP que nos estaba mencionando Fabiola, es que ya podemos agarrar ese archivo muerto y lo metemos y ya lo tenemos acceso y nos permite, de fácil acceso y nos permite empezar a utilizar esa información. Y, Sí, y, claro. y considero que hay que regresar un poquito todavía más a qué son los datos, ¿no? ¿Qué es un dato? Porque, y cómo pasamos a analizarlo. Yo creo que es importante saber que los datos como tal tienen otros datos que los describen, que son lo que los hace útiles, que es lo que se conoce como metadato. Entonces, digamos, tengo una imagen, que nos va a servir para saber qué está sucediendo en nuestro cultivo, ¿no? Esta imagen nos mide el tipo de luz, nos dice la temperatura del suelo, un montón de cosas. Pero cada una de esas cosas descriptivas de la imagen, como la locación geográfica, las diferentes variedades, frecuencias de luz y todo, van a ser la información que va a tomar nuestra plataforma y nos va a ayudar ya sea para analizar la información o encontrarla. Y esa es la otra parte, esa es la información que antes llenábamos manualmente y que ahora se ha automatizado. Lo que le llamas tú es hacer una analítica. Ajá, Analítica efectivamente. y analítica es parte de lo que sigue a los datos. Por ejemplo, aquí voy a ver el primer término. Juntar toda la información que tenemos es algo que le llaman Big Data. Y Ujú. luego ves la analítica web, la analítica de datos, la analítica de todo esto. O sea, y la analítica es agarrar los datos, interpretarlos, sacar, como dices tú, los, buen término, los Ujú. metadatos, ya a partir de formas manuales, observativas, y ya cuando empieza a meterse todo el tema de inteligencia artificial para obtener estos metadatos, ahí es cuando empieza lo interesante. Por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Que tú te Sí, sí. tomas una foto en la playa y de repente, sin darte cuenta, a los 2 minutos te llega oferta de trajes de baño de tanga para que Así. tú te das. O sea, dices, ¿y de dónde sacaron la Sí. información, no? Ese Y es realmente ese es, es el Big Data. uh-huh, Y sí, bueno, nada sí, más para explicar un poquito a los escuchas qué es el Big Data también conocido como macrodatos, es cuando tenemos tanta información que nosotros ya físicamente no podemos eh, manejarla, entonces utilizamos otros programas ya automatizados o de analítica, como menciona Tona, que nos ayuda a manejar esta gran carga de información, sí, es que ¿no? si la gente cree que el señor Facebook está viendo su información, no, El eso no señor y es la cierto. familia Facebook. Sí, Sí. Aquí lo mismo está pasando, los datos no sí, o sea, tú no los ves, o sea, los tienes que analizar. ajá, Y lo chistoso de todo es efectivamente. que cuando acusan a las redes sociales de que ellos están viendo tus cosas, esto no es cierto, los algoritmos están cambiando, y más bien ni siquiera los controlan. Están Sí, aprendiendo. sí, Hay un gran documental sobre eso que me creó sí, un pequeño pánico sobre las redes sociales. Se los recomiendo mucho, pero se van a asustar. Es el dilema social y explica sí. muy bien cómo funcionan estos algoritmos. De hecho, aquí en campo, bueno, a mí me ha tocado ver que ya hay análisis con drones, ¿no? Que toman ahí fotografías o del satélite y ahí es donde toca un punto clave Tona, o sea, la analítica. Bueno, ya tengo todos estos datos y ahora,
¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué significan? ¿Cómo los implemento? ¿Qué cambio? ¿Qué no cambio? ¿Qué ajusto? ¿Para qué me sirve? O sea, entonces creo que ahí se ha visto como que un poco frenado todavía ese cambio de la agricultura de precisión en términos prácticos, en términos pragmáticos de día a día, pero ya con el uso de estas plataformas se va a facilitar muchísimo más o sea, digerir esta información. Y como le dicen ustedes, a lo mejor con inteligencia artificial, ya hablando del Internet de las cosas, o sea, ya uno como agrónomo, por ejemplo, ya la vida se te va a resultar todavía más fácil porque pues ya todos estos datos te los va a dar la inteligencia artificial ya digeridos y tú puedes dar una Claro, recomendación más acertada, ¿no? Digamos, claro. más certera. Sí, no, Sí, y aquí y actualmente, también el tema es que, por ejemplo, y se lo repito otra vez, el manejo de imágenes en el agro está apenas empezando. Estamos empezando. ¿Por qué? Porque en todos lados, o sea, en la red, ya se hace analítica de redes, pero estamos hablando hace 2 años que empezó el análisis de imágenes ya para crear algoritmos. Y esa es la siguiente etapa que está pegando en el agro, que ya las imágenes de satélites, de todo esto, ya va a ser mucho más rápido. Y ya no tienes claro, que tener un monito ahí viendo la imagen y imaginándose cosas o haciendo ecuaciones o modelos matemáticos, ya te va a poder claro, definir qué está pasando. claro. Y Y yo eso creo que te no puedes ir crean, sí, creo que, perdón por interrumpirte ahí, pero creo sí, que te puedes ir un paso un poco más atrás. El tema de la analítica en el agro es bastante nuevo. O sea, ya sí, existe para otras cosas. Si alguno de los escuchas alguna vez han pagado para hacer anuncios en Facebook, sabrán que de repente les dice qué tipo de personas los están escuchando, cuáles son las edades, de dónde vienen. Eso es la analítica, ¿no? Eso es ujú, información. En el agro apenas lo estamos viendo. De hecho, en el tema de los sensores, que es lo que más manejo, está todavía en su infancia. Y son de las cosas que más utilizadas, o sea, que más están utilizando de esta Agro 4.0 y de la información, son los sensores. Pero ujú. actualmente yo todavía, por ejemplo, como asesor y como comercializador de sensores, a los agrónomos y a los productores les doy un pequeño curso sobre qué significa la información que están viendo. Porque todavía, aunque ya estén gráficas, ya tienen los números, ya se hace un medio análisis inicial, todavía no está tan facilitado y tan digerible que se pueda entender de inmediato en cuanto se vea. Hay que tener un poco de conocimiento previo para poder interpretar esos datos. Entonces todavía no llegamos a ese punto donde básicamente las computadoras nos dicen que está mal, nos dice que algo está pasando. Sí, todavía va a tardar. Bueno, es que esto yo pienso que el agro sí es importante, pero todo esto vienen haciendo de otras ciencias, ¿no? Ujú. Bueno, de otras aplicaciones de la analítica. Como pues, el más grande de todos es las redes sociales. Sí, Y de sí. ahí para abajo, ¿no? Hay análisis de mercados, todo esto. Y esas herramientas están disponibles para nosotros. Y bueno, los que empezamos a hacer nuestros pininos en esto, se encuentran cosas muy bonitas. Y además, como platicábamos el otro día, de cómo modelas un sistema productivo del agro en base a toda la información que tú tienes, ¿no? Con base a toda la información que estás obteniendo todos los días, vas a crear ecuaciones, vas a crear regresiones, vas a crear todo para poder hacer una predicción y jugarle al casino, ¿no? O sea, bueno, vamos a apostar ya a este producto, a esta producción, a producir en tal hora, y va a estar bien divertido. O sea, esto va a ser una Sí, época súper interesante. sí, yo Sí, creo que todavía falta la época dorada de la informática en el agro, ¿eh? Yo creo que está Sí. empezando apenas. que tiene, yo veo que es un arma como de doble filo, porque de por sí ya ser agricultor es un volado, o sea, ¿no? Tú te avientas y pues sabes que te puede pasar cualquier cosa y de la noche a la mañana una helada te puede echar a perder la cosecha, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor ya con este tipo de información y plataformas y todo lo que estamos platicando, pues sí nos va a dar más certidumbre, pero después, ¿qué va a pasar cuando ya todos sepan qué sembrar qué es lo que conviene, ¿no? O sea, ahí, Sí, ¿qué sí. creen que ocurra? Pues De Pues hecho, va a estar hay más unas. complicado. Sí, ya la parte va a estar, sí, va a estar fuerte. Pero es que hay cosas que se le critican a todo este movimiento hacia la informática y la automatización. Y una de ellas es que no se está tomando en cuenta justamente al productor, ¿no? O sea, hay muchas cosas muy positivas, pero en algunos casos dicen que no se está tomando en cuenta al productor sobre realmente si se está diseñando para lo que él necesita o para lo que el mercado necesita. yo creo Y que la va más otra, para el mercado, sí, sí, claro, y eso es justamente la crítica, ¿no? sí, Pues mira, yo pienso que aquí lo que platicábamos el otro día, ¿no? En otros, el pequeño productor va a tener dos grandes áreas fuertes.
los mercados locales y los productos no tan convencionales. Porque yo pienso que se va a empezar a crear una ceguera de producción. Todos van a decir, produce fresas, todos producen fresas, produce zamoras, pero por ejemplo, hay gente que no nada más come eso, ¿no? No sé, qué duraznos, que otro cultivo más pequeño, y ahí es donde va a empezar a ver otros nichos del mercado, que podrían llegar a ser adaptados, no sé, habría que ver cómo se comporta todo esto. Pero la analítica, el problema que tiene, los algoritmos que yo le veo ahorita, es que piensan en bola, o sea, piensan en cosas grandes y no piensan en diversidad. Y eso que en el agro es muy importante, la diversidad, porque comemos, pregúntale a cualquier nutriólogo decente, que ¿cómo debe ser tu alimentación? Debe ser variada, no todos comemos fresas. Y entonces mi dieta de líquidos y una manzana al día no es buena. No, sí. Pues no. Hay un autor, obviamente yo creo que lo han leído, o los escuchas también lo han leído, de Harari, Noah Yuval, en el libro de Sapiens, ¿no? Que menciona la segunda revolución que cambió a la humanidad, la revolución agrícola, ¿no? Y entonces él plantea, nosotros domesticamos a los granos o los granos nos domesticaron a nosotros, porque si se dan cuenta, a partir de ahí empezamos a basar nuestra alimentación con base en granos, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Hay un podcast que me gusta mucho de una chica que se llama Ter, una española. Ya sí conozco a esta Ter. Sí, y tiene un episodio de las frutas, y ellos lo ve desde el punto de arte, de diseño. Está muy divertido su podcast, pero aquí lo interesante es que enseña las frutas desde el principio. Por ejemplo, la piña, que era un racimo que se convirtió en un solo elemento. Y así te va enseñando, por ejemplo, el plátano, la manzana, cómo se fueron haciendo, y hacen desde el punto de vista de arquitectura, pues diseño, pero está muy padre, ¿eh? Cómo nos pone una idea general de todo esto, ¿no? Lo que podríamos, antes de separarnos otra vez en una tangente, porque está muy interesante este tema, lo que podríamos en algún momento hacer, si obviamente si a los escuchas también les interesa, es meternos un poco en la antropología, la historia de la agricultura y de la comida, que es un tema sumamente interesante, hay muchísimo para dónde aprender. Dato curioso rápido, también, dato curioso rápido, se cree que una de las razones por las que nos volvimos sedentarios y agrícolas con los granos, siempre se dice que es por el pan, pero ahorita se está empezando a creer que en realidad fue por la cerveza. Entonces decidimos crear ciudades, volvernos sedentarios y todo porque nos encanta estar borrachos. Esa es una de las teorías. Pero bueno, entonces podremos tocar ese tema después, pero mientras tanto, yo creo que hay que regresar un poquito al tema porque estamos tocando en algunos de los peligros que son muy reales y existen y obviamente para evitar estos peligros van a tener que estar acompañados de políticas públicas y cambios en el mercado, que es difícil, que beneficien más a múltiples productores pequeños sobre gigantes productores o a la diversidad. Y eso es un tema, también es su propio tema, pero también tiene muchos beneficios, toda esta analítica y esta bueno, todavía no llegamos bien al tema de la automatización, pero la analítica sí. Y yo creo que uno de los más grandes va a ser en el manejo de los recursos, en el manejo de plagas y en el manejo de mercado y poder llevar el producto a la mejor calidad posible, que para calidad de exportación, aunque sea para mercado local, simplemente tener un producto que sea una gran competencia en mercado. Sí, el caso tiene que produzcas tomate en la época que más se produce o cuando lo puedes sacar diferente y realmente, como dicen, el riesgo de algunos cultivos se podría minimizar y realmente repartir el pastel para todos, ¿no? O sea, y realmente producir en su debido tiempo y lo que realmente vale la pena, ¿no? Claro. Ahorita que andamos en pandemia, por ejemplo, o sea, evidentemente se va a aumentar el consumo o se ha aumentado el consumo de frutas con altas en vitamina C, ¿no? Pues para evitar que los resfriados y que nos volvamos más propensos al COVID. Entonces, todo eso también influye. De acuerdo, sí. El consumo de vino ha aumentado, lo que dicen los mexicanos, y eso es muy bueno, ¿no? Sí, bueno, de hecho he visto que acá en Ensenada, que muchos de los viñedos se les ha caído a la venta, pero es por otros temas que tienen que ver con que su mayor punto de venta son los restaurantes, no en supermercados. Y sí, también el consumo ha cambiado mucho por el tema de la pandemia. Y ahorita, por ejemplo, la gente que está haciendo plataformas de entrega de alimentos, que podría ser un muy buen uso del Big Data, es interesante que puedan saber qué es lo que más vende y cómo lo vende, ¿no?
Sí, Ujú. sí. De hecho, ya se está cada vez implementando más en toda la parte del transporte. Es Sí. sobre todo porque eso es uno de las partes más delicadas de todo este negocio de la agricultura, que es que llegue el producto con bien. No solo como Sí. comprador del producto, sino como productor. Porque eso es lo que hace o deshace a la agricultura realmente, ¿no? Pues, no, bueno, Bueno, así, una de las bueno, razones principales. yo no sé, bueno, hay una pregunta para los dos, para nosotros, para que discutamos. Yo pienso que la agricultura tiene muchos riesgos, o sea, como tales. Si lo ven, tiene muchos riesgos, desde el agua, diseño, cómo cultivas, cómo qué le metes a la planta, o sea, nutrición, todo esto. ¿Qué Y cultivo? si cultivo, quién la recoge, cómo la recoge. Imagínate el tema de Escherichia, de pseudomonas que ha habido en algunos Ujú. cultivos, todo esto. La cadena fría, si te das cuenta, todo es, si juntas todo lo que es ser agricultor y un productor, es fuerte, es difícil, es mucho riesgo. ¿Qué Ujú. tanto impactaría tener toda esta información de lo que estamos haciendo para poder tener un producto más seguro, ¿no? Yo creo que es la base, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. O sea, imagínate como productor, digamos, que tú ya tienes en tu plataforma integrada. Y ahorita me voy a salir un poquito del cultivo y me voy a meter más a la comercialización y transporte de tu producto, ¿no? Entonces, imagínate que en tu plataforma integrada tú ya sabes en qué fase está tu producto de procesamiento, después cuándo se está llevando a tal lugar y que tú puedas ver la temperatura y todo de cómo está tu producto, porque muchos, hay veces que se tiene que llevar en frío, ¿no? Ujú. Y después que te pueda confirmar que ya se entregó. Imagínate eso. Y que de inmediato te llegue una alarma si hay algún retraso. Entonces, eso es algo tan sencillo con que te avisen cuando algo está saliendo mal, con todo y que ya existen los celulares, me ha tocado ver que no pasa, o que te prometen una cierta calidad como comprador de producto y no llega a la calidad que se te prometió. Sí, Claro, o eso como productor que, a ver, sí, eso lo podemos solucionar con el IoT, Ujú. IoT y bien aplicado. Y hay soluciones para eso, pero no son económicas todavía. No, Pero ahí van, ahí porque va pasa eso. que algunos productores, o sea, dicen, ¿sabes qué? Bueno, hacemos un contrato de exportación, tú te comprometes a X volumen y yo te doy X precio. Pero hay muchos casos que luego empiezan a cosechar, empiezan a mandar su fruta o verdura al empaque y el empaque o la comercializadora les entrega un reporte. Y pues ellos en algunas veces sí entran al empaque y ven la corrida de su cosecha y bueno, tanto porcentaje fue merma, tanto porcentaje fue clasificación A, calibre alto, calibre medio o trips, o sea, o no pasa, ¿no? Y Ujú. entonces, o luego llega un reporte de calidad, de control de calidad ya en el destino, pues en Estados Unidos, en Canadá, donde le dicen, ¿sabes qué? Tu fruta llegó de esta forma y les mandan fotos y algunas veces como, oye, pero pues si yo te la mandé bien y me estás mandando aquí unas fotos y hay muchos problemas ahí de productores que se quejan de comercializadores o de comercializadores que se quejan de productores de que le mandan fruta mala, ¿no? O viceversa. Ujú. Y Entonces, sí, con esas plataformas obviamente pues agilizas las cosas, las haces más transparentes y más justo, yo creo. sí, no, Sí. yo tengo un recuerdo así, de mis primeras veces metiéndome en el tema del agro, esto era la comercialización de ajo, ¿no? Y súper verde, así nada de conocimiento, ¿no? Y entonces, pues me chamaquearon. Lo que pasó es que iba el camión de ajo a la planta procesadora y de repente me dicen que nunca llegó. El cuate que estaba manejando el ajo se lo llevó a otra planta, se lo llevó a Estados Unidos, lo comercializó él por su lado y ahí tan. Y Claro. nunca le pagó a los transportistas y nos dejó toda la chamba. Entonces, Wow. una plataforma como esta, hubiera evitado todos esos problemas. Efectivamente, ¿no? Y eso solamente es en la parte de comercialización. Ahora Sí. imagínense que tienen una plataforma con inteligencia artificial que está jalando, a lo mejor es compartida entre varios productores. Digamos que es una cooperativa que tiene una plataforma integrada y que pueden meter los datos de agua, saca de internet los datos de la lluvia, utiliza imágenes satelitales y análisis y tiene los análisis de suelo para ver la calidad del suelo. Entonces, y a través de todos esos resultados y también los de mercado les da una lista súper ya seleccionada de cuáles son las mejores cosas para crecer en este momento de acuerdo a las
a esos valores, a esos modelos que estás sacando, ¿no? De acuerdo a la calidad de suelo que tienes, la cantidad de agua, los récords históricos de lluvia, cómo están los ciertos diferentes mercados subiendo o bajando según las diferentes tendencias. Y con eso imagínense el poder que tendría eso. Entonces te da una lista de 5 o 10 productos que te conviene posiblemente producir. Y además, como te decía, bajas mucho riesgo, ¿no? Claro, Exactamente para eso sirve, porque toda esa cadena que platicaba yo, del riesgo que lleva desde sembrar, desde seleccionar, hasta cosechar, hasta entregar al productor, se reduce mucho sí, usando sí. los datos adecuadamente, la tecnología adecuadamente, ¿no? ¿No? O Eso, imágenes que te digan, este es el momento para cosechar, para mandar en este tipo de calidad, y ¿no? tú A sepas tal qué lugar. calidad tienes, digo, ¿sabes qué? Claro. Si me espero, esta sí mi calidad y cuánto voy a Sí, poder ¿no? O ganar, sea, ¿no? si yo quiero exportar a la India o a China, ¿no? Entonces tengo que, por los tiempos de viaje, necesito probablemente cosechar un poco más verde de lo normal. Claro. Entonces, que tener un modelo con una imagen que me diga, este es el momento y te tengo una alarma, cosecha ahorita para enviar a tal lugar, o cosecha ahorita para enviar a Estados Unidos, o cosecha, ¿ya sabes? Está padrísimo. Sí, sí. Y ese son el tipo de cosas que vienen, ¿no? Están en futuro. O sea, no. Tengo un conocido que está actualmente trabajando en eso para manzanas, ¿no? Wow. Y ¿Estados es Unidos en o Holanda, en México? Wageningen. Él está trabajando en inteligencia artificial para la cosecha de manzanas, Wow. que mida las fases de crecimiento del árbol, pero también de crecimiento de la fruta y eventualmente poder automatizarla por completo. Oye, pues ya hablamos de todo este tema de los datos, pero ahora pues platiquemos un poco sobre lo que son los modelos, ¿no? O cómo se toman las decisiones. Sí, Sería muy claro. interesante, pues toda esta información ya que las tengamos en un sistema. Por eso mismo se han metido empresas como Microsoft, ¿eh? Como IBM con su Watson, o Microsoft con su Azure, o Google con su Analytics, todo eso, para generar estos modelos. Y ya está viendo, yo he conocido 3, 4 casos de que ya se genera inteligencia artificial. Hay unos chavos aquí en Puebla que ya están ocupando inteligencia artificial para predecir mercados, y cuándo les conviene producir o vender y todo esto. Y no es nada del otro mundo, y las grandes corporaciones pues ya están empezando a tener intereses porque saben que el impacto de esto en el agro va a ser muy fuerte, ¿no? Y Sí. no es tan complejo. Obviamente sí requieres conocimientos y sí hay gente que dice que lo sabe hacer, pero pues no sé, el futuro lo va a decir, ¿no? Nos va a decir cómo nos vamos a comportar, ¿no? Y bueno, y los modelos significa que con toda esta información vas a crear gráficas, vas a saber cómo se debe de comportar, y si te llegas a salir de estos modelos, pues vas a recibir una alarma o vas a poder medir el impacto que tenga, ¿no? Por ejemplo, te llega una helada, ¿no? Y tú sabes qué tienes que hacer antes de la helada, y si haces esto puedes pues, minimizar su gasto, bueno, su impacto sobre la planta, que es muy Ahora, dado. Conozco por ahí un agricultor que la pasa cuidando sus limones todo el tiempo. Ya da mucho miedo todo y ya oye, pone muchas Tona, cosas. perdón por interrumpirte, pero a lo Sí, mejor claro. sería bueno que explicaras qué es un modelo específicamente, porque a lo mejor hay algunos de nuestros escuchas que no están tan familiarizados con ese concepto. Pues modelos, pues como dices, viene de un molde, ¿no? Si tú, Sí, por sí. ejemplo, quieres producir algo, una gelatina, agarras tu gelatina y la vas a meter en un molde, y tu gelatina sabes que te va a salir así, con forma de estrellita, ¿no? Y Ujú. más o menos aquí hablando del agro, vas a agarrar toda esta información y vas a imaginarte cómo se va a comportar tu producción. Entonces tienes tu modelo, o sea, tu molde, tu información tu producción se va a comportar así. Si algo pasa y sale fuera de ese contexto, te va a modificar tu producción y puedes saber que estás fuera del modelo, o que si tú quieres llegar a esa productividad, a ese nivel que necesitas, pues debes de seguir estos ciertos pasos y no desviarte para poder llegar a una alta productividad, ¿no? Eso se llama, para eso sería el modelo, ¿no? Ujú. Ujú. En ingeniería es crear una ecuación. Sí, Aquí ya entonces sé, ahorita ya es una ecuación matemática que nos da predicciones, nos dice cómo se va a manejar algo. sí, yo creo que a futuro es toda la información que platicábamos, de esto del agro se va a englobar, se van a crear modelos de inteligencia artificial que van a generar, bueno, modelos que van a entrar por inteligencia artificial, van a generarse, y vamos a poder saber exactamente hacia dónde va toda una producción en unos minutos, ¿no? Y si nos Ujú. salimos de un parámetro, sabemos qué impactos benéficos o impactos va a tener sobre la producción, ¿no? Eso Claro. sería muy interesante. O Ujú. si no sabemos, vamos a aprender y el modelo pues, va a cambiar, ¿no? Sí, claro. En el campo, por ejemplo, todo lo que dijiste, Tona, está súper interesante.
Y yo viéndolo desde la parte de vista de un agricultor, se dice coloquialmente que la agricultura se aprende en 100 lecciones Sí, y le exacto. dicen una por año. Sí. Entonces, la parte del modelo, lo que tú dices, yo lo interpreto como la experiencia que tiene un grower, un agricultor en campo abierto, Ujú. pues porque año con año es diferente, ¿no? Todas las condiciones cambian y siempre aprenden algo nuevo. Y eso, ese feeling que les da, no sé, que de repente no llueve en tal mes, van a decir, bueno, se pueden anticipar. Y esos modelos que tú ya hablas es súper avanzado a lo que está actualmente. Ujú. Volviendo a la pregunta de qué hacemos ahorita con los datos, con la analítica, pues yo diría que en campo abierto eso, ¿no? La parte del feeling todavía es muy común, es lo más común. En la parte de agricultura protegida ya hay análisis de datos, ya hay un control ahí de parámetros, ¿no? A lo mejor ya un modelo un poco más establecido, definido, pero estamos hablando únicamente de cultivos protegidos. El resto, todo lo que es granos, campo abierto, pues Esa- eso es meramente todavía un feeling, digamos, del productor. yo creo que se va a abrir la caja de Pandora con esto. Se va a abrir la caja Sí. de Pandora, van a soltarse todas las cosas y ojalá sea más fácil controlarle, ¿no? Porque son muchas variables y esto va a estar muy divertido. Bueno, para la gente que hace programación va a estar muy divertido porque aquí vienen los agrónomos y los growers van a influir directamente sobre esos modelos y no pueden decir que no. Nosotros vamos a llevar la voz cantante en eso. Sí, no es Ujú. parte de toda Sí, esta claro. revolución digital que estamos Sí, pasando, ¿no? Que dicen sí, que aquí pasamos de de la revolución industrial, pasamos a la revolución digital. el digital. Y los que llevan la voz cantante de la revolución digital en el agro son los agrónomos. Digan que Sí, digan, ¿eh? sí, sí, O sea, sí, la gente que se dedica al Presente. agro. Sí, claro, por eso es Ayer fue Día importante. del Agrónomo. Felicidades a todos los ingenieros, sí, colegas que nos felicidades. escuchan. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escucharon y para ir concluyendo ya en este episodio, creo que tocamos temas bien importantes, muy interesantes de lo que se hace actualmente en el agro, lo que se viene y lo que ya está actualmente con todo esto de las plataformas, del Internet de las cosas. Y yo creo que con esto nos vamos a despedir. Ok, ok, pues síganos en nuestras redes sociales. La verdad, el podcast va muy bien. Gracias por todas las felicitaciones que nos han dado. Hemos recibido gente muy extraña, gente de Argelia, gente de Perú, bueno, es que nos han preguntado cosas muy extrañas. Digo, está bien, para eso estamos y nos sentimos muy orgullosos de escucharlos. De México, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Argentina, Chile, España, etcétera. Y bueno, y como siempre, los invitamos a acompañarnos a recorrer los mares de la agricultura. La próxima vez estaremos anclando en un puerto que que me gusta mucho, que es la iluminación, o sea, qué podemos aprender de ella, cómo la podemos utilizar para potencializar nuestros cultivos y realmente vale la pena poner luces o no, aunque estemos en México, en los trópicos. Todo ese tipo de temas vamos a tocar. Pues gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.